Muy buenas tardes. La siguiente presentación es una especie de timing respecto a mi exposición en el canal de sello La llave de los misterios. Y el tema que les vengo a traer hoy es misticismo y neurociencia. Espero que lo disfruten. El título de mi investigación se llama Buscando el alma o Buscando al cerebro. En este periplo vamos a viajar por un tema propio del ser pensante. ¿Alguna vez acaso ustedes se han preguntado qué es el alma? ¿En dónde se ubica? ¿O por qué los seres vivos están vivos? Debe haber un movimiento mecánico para que un ser sea considerado consciente. ¿Es la conciencia una evidencia acaso del alma? Vemos que desde la antigüedad los pensadores han planteado el origen del universo, la materia, la vida, y estas preguntas han costado muchas veces vidas humanas. Pero hoy daremos un tributo recordando su aporte al misticismo e incluso a las ciencias. ¿Se han preguntado de dónde viene la capacidad humana de ser un ser superior? ¿Es superior por pensar o por el hecho de poder racionalizar y desistir de sus impulsos más animalísticos? Vamos también a ver qué es lo que provoca al ser humano no poder controlar sus impulsos que no son racionales, teniendo un comportamiento que va fuera de toda lógica o de lo que es explicable. ¿Qué pasa con los movimientos involuntarios, visiones imaginadas o las malformaciones que son congénitas? ¿Son estas acaso evidencias de un Dios que atormenta nuestra alma por nuestros errores en las vidas pasadas o por nuestros errores en esta vida presente? Vamos entonces a viajar por el tiempo, conociendo a personajes que han dedicado una vida entera a descifrar el misterio que envuelven al ser pensante y su fuente, el alma, desde la antigüedad hasta llegar a nuestros días, donde gracias a los cuerpos de animales y personas vivas o muertas, con el carácter firme de la disciplina científica, y han logrado desmentir las acusaciones que en la antigüedad se daban, que se consideraban muchas de estas afecciones provocadas por seres espirituales, el castigo divino, y que por hoy en día se han descifrado hasta son replicables. Vamos entonces en este gran viaje, vamos a estar con el misticismo antiguo, la idea de un todo y la magia de los elementos, hasta llegar a la ciencia cierta comprobada del día de hoy, pero no tan perfecta como para poder responder a cuestiones que son meramente paranormales, o mejor dicho, que aún la ciencia al día de hoy está intentando obtener la madurez necesaria para poder descifrar. Estos misterios que por lo que podemos suponer es cuestión del tiempo, podamos, digamos, encontrar qué los provoca. Entonces comencemos con este viaje. El primer capítulo de este opúsculo se llama El cuerpo y los dioses. ¿Quién provoca las enfermedades? El primer escrito que tenemos sobre el cerebro es el gran papiro Smith, que data del antiguo Egipto, encontrado en la ciudad de Luxor por Edwin Smith. A pensar que se pensaba que era una mera falsificación, los estudios del papiro dan a entender que fue escrito por numerosos autores en distintas épocas usando distintos mecanismos. Por ende, ya se da a entender que no es una falsificación, porque una persona que falsifica, digamos, un papiro no se daría tanto trabajo para poder hacer algo tan bien. Los escritos a primera vista hablaban de heridas de espadas, lo que supone que son rastros de algunas batallas, pero al papiro le faltaba una mitad, por lo que la traducción fue imposible hasta por una increíble coincidencia, que fue encontrada el lado faltante y esta fue traducida tras décadas y décadas de estudios. Se data este papiro, el papiro Smith, desde el año 1800 a.C. Y en este se hacen observaciones anatómicas, se hacen observaciones respecto a exámenes, diagnósticos y tratamientos de numerosos casos de heridas de combate, y los que eran tratados con remedios convencionales,
y solo uno de los 48 casos que este papiro describe, solamente uno fue tratado meramente con magia. También es uno de los primeros papiros, digamos, que habla sobre una masa arrugada cubierta por unas telas y que contenía un fluido en su interior, y todo esto en el interior del cráneo humano. Las primeras referencias sobre el cráneo y de la columna vertebral, por lo que fue el escritor, debió ser un gran cirujano de guerra, quedando en evidencia que los egipcios ya sabían que las lesiones en el sistema nervioso pueden darse lejos del lugar dañado, pues una lesión en la cabeza te podía causar problemas motores, tanto como ojo-mano. Y es contradictorio, ya que los egipcios, en su afán de preparar el cuerpo para el mundo del más allá, tomaban el cerebro como algo menos importante y era extirpado, pues lo principal era el corazón, ya que aquí guardaba las buenas obras y las malas obras que tenía el faraón en la vida, y es ahí donde los egipcios creían que estaba el alma. Tenemos también el papiro Ebers, que también fue descubierto en la misma zona de Egipto y data exactamente de la misma época. Igual al papiro de Smith, pero este era un tratado sobre medicina que incluían la orina y las fecas, junto a otros activos con el propósito de hacer el cuerpo inhabitable e incómodo para los demonios, que causaban las enfermedades, los cuales hoy en día se entienden que esos demonios son en verdad enfermedades psiquiátricas o trastornos mentales. Por el año 3000 a.C., entre 3000 al año 1000 a.C., existían ya obras de sabios donde la magia y la ciencia se mezclaban, sin perder los conocimientos antiguos de las culturas anteriores. Gracias a los mesopotámicos, que recopilaron toda la información posible durante los 2000 años, es decir, del 3000 al año 1000, consiguiendo gran información sobre los problemas sensoriales, tales como tumores cerebrales, la rabia, el síndrome de Tourette y entre otras afecciones. Los babilónicos también creían en los demonios y acechaban el cuerpo cuando los dioses buenos te abandonaban por tus pecados. Consecuentemente, los remedios incluían plegarias, exorcismos, amuletos e incluso fetiches, además de entregar regalos a los sacerdotes sanadores para conseguir el favor de la divinidad. Hoy en día, 4000 años después de todo esto, seguimos usando los mismos mecanismos como son la edema, los supositorios, los parches e incluso fumigaciones que describen los tratados antiguos de magia y digamos, de medicina. En otra región, un poco más apartada, en la antigua China, cerca del año 3000 a.C., según lo que cuenta la leyenda, el emperador mandó a recolectar las cuestiones básicas sobre medicina interna. Este tratado fue ampliándose por los 3000 años siguientes, convirtiéndose en la base del conocimiento médico asiático. Los médicos a eso del año 1000 a.C. ya trataban a las personas respecto a su interrelación y armonía entre las personas y el medio ambiente, con técnicas como la meditación, la acupuntura e incluso midiendo el pulso, conservándose hoy día de hoy 14 tratados de medicina interna y que hablan sobre las enfermedades, el diagnóstico y un respectivo tratamiento a cada una de ellas. La medicina oriental presta poca atención a los órganos, la anatomía y se basa en aspectos como la respiración, la digestión, la temperatura corporal y la vejez, incluso otros detalles más. Los médicos chinos en la antigüedad, mediante los pulsos, para seguir los flujos de energía en los meridianos que dividían el cuerpo humano en dos, en vertical, desde la cabeza hacia el sexo, inspeccionaban la lengua, los ojos, la piel y analizaban una serie de hábitos del paciente como el dormir o el comer, pero no realizaban disecciones, ya que para ello era inmoral por ser una mutilación, por lo que la medicina china se basaba en la profunda meditación filosófica entre las enfermedades, la salud, la naturaleza y la cosmología, el gran Tao. También los chinos separaban el cuerpo humano y sus componentes en categorías. En este caso voy a hablar solamente del Sang, que es donde alojaba el espíritu, y la sangre, siendo el órgano más independiente de todos, que también interactuaba con la actividad mental y la felicidad. Si la energía y la sangre llenan el corazón del individuo, éste gozará siempre de una gran inteligencia, pero si estos fluidos corporales como la sangre y el corazón estaban dañados, entonces la persona podría tener poca memoria, insomnios o incluso otros trastornos.
Moviéndonos un poquito más también, en esta misma época, en la India, la medicina india trataba del 4000 a.C. y exactamente en la época de la medicina brahmánica, que transcurre por el 2500 al 8000. En esta época, lo que destacan como la fabricación de prótesis ortopédicas, la descripción de 125 instrumentos quirúrgicos, el yoga para la medicina interna, las medicinas de hierbas, pero también recitaban una colección de himnos mezclados con encantamientos cuya recitación ayuda a tener una larga vida y curar las enfermedades según los hindúes. Los hindúes trataban de curar la epilepsia, la migraña, la ceguera, y los hindúes también, igual que los chinos, separaban los órganos del cuerpo según sus funciones, y decían que había uno principal para cada individuo, según estas características físicas llamadas doshas o aires vitales, que tenían características místicas. Vata, que es el aire, Pitta, que es la bilis, y Kapha, que es la flema. Vamos a ver estas definiciones. El Vata corresponde al aire, es decir, el aire y el éter. El aire en el cuerpo son el tacto y el movimiento muscular. El éter va conectado con el oído y los espacios huecos del cuerpo. La segunda definición es el Pitta. Corresponde a la unión del fuego y el agua, y el fuego se representa con la vista y el metabolismo. El agua se caracteriza, se define como el gusto y el sistema circulatorio. La última definición que tenían los hindúes era el Kapha, que corresponde a la unión del agua y la tierra. La tierra, en este caso, es el olfato, los huesos, los dientes y la piel. El control de la enfermedad consistía en equilibrar estos doshas, desenvolviéndolos a un estado armonioso, mediante cambios en el modo de vida, atendiendo a aspectos espirituales, reequilibrando los desajustes corporales con mezclas de hierbas basadas en la constitución del paciente y su mente. Más adelante llegaron los amigos griegos, en la antigua griega, los pitagóricos por el año 530 a.C., con Pitágoras como mentor, tenían una visión distinta del mundo asignando un orden aparente y oculto y eterno al caos de la creación, unificando la polaridad de religión y ciencia, matemática y música, medicina y cosmología, uniendo el cuerpo, la mente y el espíritu. Estas ideas fecundaron en Platón y en Aristóteles. Platón decía que todo lo que aprendemos pasa a ser parte de la realidad. En cambio, Aristóteles decía que la materia era imperecedera y sus influencias dominaron por los siguientes 2000 años. Los pitagóricos se negaban al uso de pieles de animales, usando para ellos ropas de tela, porque ellos pretendían ser puros por el hecho de usar las matemáticas, la música, la medicina y la astronomía, pues la combinación de los 4 elementos podía explicar todo lo que había en la Tierra, según sus teorías y su filosofía, incluyendo los seres humanos, y el desequilibrio traía las enfermedades. En Crotona nació el gran Alcmeón, por el siglo VI a.C., conocido como el primer médico que estudió el cerebro, también filósofo pitagórico, y que estudiaba la naturaleza, al hombre y al cuerpo. Se dedicó a diseccionar animales y cadáveres humanos, por lo que se separa de los pitagóricos que vivían en esta región de Grecia, pues los pitagóricos creían que el metempsicosis o transmigración de las almas entre hombres, animales y plantas. Pero Alcmeón lanza una hipótesis vesicular, donde dice que los sueños son el resultado de un aumento en la cantidad de sangre en el organismo, y se les corresponde al gran Alcmeón el primer registro histórico que considera el cerebro como el lugar de los pensamientos, las experiencias sensoriales, con la localización de las funciones mentales en el cerebro, cosas que fueron discutidas por los siguientes siglos. Desde aquí en adelante todo esto da un giro. Bien, Hipócrates, durante el siglo III a.C., conocido hoy como el padre de la medicina, trató de erradicar la práctica imperante de curanderos, de magos y sacerdotes, rechazando la idea de que las enfermedades eran producto de dioses o demonios. Pensaba que la naturaleza era la responsable de la curación y que el médico solo podía intentar ayudar o facilitar la evolución natural de los pacientes. Hipócrates creía en el encéfalo, un órgano que se encuentra dentro del cráneo, formando el cerebro unido con el sistema nervioso central.
era el centro del control del cuerpo correspondiendo a 4 fluidos corporales: la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema, lo que correspondían también con los 4 elementos como la tierra, el agua, el fuego y el aire. Estos cuatro fluidos producían en las personas estados de equilibrio o desequilibrios, lo que, era, lo que al fin y al cabo producían las enfermedades, pues corrupción o exceso o carencia de alguno de estos fluidos respecto a los demás, tratando con sangrías, o sea, sacando la sangre de las personas, intentando con dietas, purgas, que es inyección de aire al torrente sanguíneo, o incluso probando con sanguijuelas u otros remedios similares. Respecto a las enfermedades mentales, como la parálisis, ataque epiléptico y enfermedades de movimiento, Hipócrates rechazaba la enfermedad sagrada, producido por espíritus u orígenes divinos, ya que el cerebro puede explicar todas estas enfermedades. Para Aristóteles era el corazón quien actuaba como centro de reacción de las sensaciones y los movimientos, por donde recibimos la información del mundo que nos rodea, como un mundo que está escondido bajo nuestra piel, pero el cerebro solo se encargaba de enfriar la sangre, porque el corazón puede hacer sus funciones mentales. Aristóteles también minimizó el papel de los dioses en sus explicaciones sobre la naturaleza, y su respuesta a la constitución de los seres vivos era el alma, que no se consideraba que tuviera cariz teológico, sino que se trataba como algo más parecido a la naturaleza, una esencia, como también podríamos decir que es la causa final, una unión con el todo, clasificando a los seres vivos en función de las características de sus almas, formando una escala desde las almas vegetativas, los animales, que tenían facultades sensoriales como ver, oír, saborear y sentir. Asimismo, el ser humano está en la cima, pues sus facultades incluían la razón, la voluntad y características que los animales llamados irracionales no tienen. Estas ideas estuvieron vigentes hasta el Renacimiento en el siglo XV. En el capítulo 2 estamos hablando a continuación que el cerebro en la Edad Media, según el cristianismo y el islam. Tras la caída del Imperio Romano, a esto del 476 después de Cristo, donde se desarrolló la idea de hospitales, también cayó la ciencia romana, por lo que la religión tomó el control e impuso las verdades eternas e inmutables, e hizo desaparecer la curiosidad científica. Se aceptó a la sociedad por un papado centralizado y jerárquico que se inmiscuía en los temas del gobierno. Según el Antiguo Testamento, el alma era asimilable a la propia vida, residía en la sangre y desaparecía con la muerte. La doctrina cristiana, por su parte, hablaba de un nuevo tipo de alma, un ente inmortal, que tras el juicio supremo tendrá la salvación o la condenación eterna, recordando así también al tribunal egipcio, quienes daban al corazón al dios Osiris. Pero los primeros teólogos cristianos pusieron sus facultades en los ventrílocos de la cabeza, donde no podían ser corrompidos por la carne mortal. Siguiendo la idea de Aristóteles, el corazón se convirtió no solo en el sitio de las pasiones, sino que también en el lugar de la conciencia moral, un órgano que supera los propios sentidos en capacidad de perspectiva. Podemos recordar la imagen de Jesucristo con un corazón en su pecho abierto, una foto muy famosa. Durante estos años los pocos avances fueron que los daños en la parte anterior de la cabeza afectaban a los sentidos. Los daños en la zona media del cerebro afectaban a la razón, y los daños en la parte posterior de la cabeza causaban los problemas a la memoria. Volviendo al mundo islámico, se consideraba que el cerebro como una fuente de la percepción, del movimiento voluntario y del libre albedrío, cosas que se mantienen en la actualidad, pero no perduró la idea del neuma psíquico, que decía que este fluido espiritual nacía del corazón como un neuma vital y se desplazaba hacia el cerebro, convirtiéndose en un neuma especializado, que se usaba para la visión, ya que desde los ojos iba desde los ojos, hasta el objeto que uno observaba. El aporte árabe se ve favorecida por la primera farmacia, dedicado a la venta y preparación de remedios según el boticario, que preparaba las medicaciones complejas según una prescripción y ordenanza de un médico. Sabemos que se fundó en Bagdad por el año 754 de nuestra era,
las farmacias se convirtieron en algo tan popular que se abrieron por todo el mundo islámico y donde llegaron a Europa a eso del siglo XII. En la época musulmana española se encargó la adquisición de la mayor cantidad de libros que sean de interés, también su traducción, creando universidades y centros de estudios. En esta época es cuando Abd Walid Muhammad, en el año 1150 aproximadamente, también un seguidor de Aristóteles, propuso la idea de que el mundo no fue creado como es ahora, sino que se encuentra sujeto a una evolución continua, tratando de explicar también cómo piensa el ser humano y cómo es posible la formulación de verdades universales y eternas por parte de seres perecederos, como el ser humano. También dio a conocer la naturaleza sensorial de los nervios, al fijar algunas funciones intelectuales como la imaginación o la memoria en el cerebro y ya no en el corazón. Para las traducciones árabe e islámica, la palabra alma se traduce como ánima o psiquis. Bueno, tenemos dos traducciones, la palabra alma y también psiquis, como una sustancia única y personal. Los filósofos islámicos, como Fawzi Kali, en su obra El Camino, afirma que el alma es una síntesis entre el alma vegetal y la animal. En el tercer capítulo vemos el renacimiento para la ciencia y el alma. En esta época europea del siglo XV y hasta el siglo XVI más o menos, que da cierre a la Edad Media con la caída del feudalismo y la idea teológica de un solo Dios empujado por la Iglesia Católica. Por fin se pudo trabajar con cuerpos humanos, se da la evolución de las ciencias y las matemáticas, la filosofía y en particular la medicina. En el año 1535, Vesalio, uno de los escritores más influyentes sobre anatomía, pudo diseccionar cadáveres humanos y cambiando los cortes verticales por horizontales, pudiendo tener el cerebro intacto. Así se descubre que al menos 200 partes del cerebro del animal estudiado por Galeno en la antigua Grecia, que era un buey, correspondían también con el cerebro humano. Aquí Vesalio, eh, Aquí Vesalio luchó contra la idea de que los ventrílocos cerebrales eran el lugar de la facultad de la razón y definió el nervio como la vía de transmitir las sensaciones y movimientos. También afirmó que los nervios no venían desde el corazón, sino que surgían del cerebro. No rechazó la teoría de los espíritus, pero lamentó que la anatomía tuviera sus límites, pues no podía formar una opinión sobre cómo es que el cerebro cómo es que el cerebro regula la imaginación, el raciocinio o incluso la memoria. Lamentablemente, Vesalio murió en peregrinación a Jerusalén y sus restos se perdieron para siempre. En el año 1536, el capitán Rat, un general de guerra, escribe, abro comillas, yo lo vendé, pero Dios lo curó, ya que un estudiante de medicina en Francia, de nombre Paret, había creado una nueva sustancia de clara de huevo, hierbas y otras sustancias para curar las heridas, que en ese entonces se curaban con una mezcla de aceite hirviendo. Pero en esta época, con la evolución de todas las ciencias, aparece un personaje único, René Descartes. Si Piaget y Vesalio fueron médicos prácticos, René Descartes unió la ciencia, la filosofía y la religión. Nacido en el año 1596 en Francia, tras terminar su estudio universitario, escribe una serie de discursos filosóficos donde escribe el método en el año 1636. Aquí se separa la física y la metafísica, abordando por primera vez los fenómenos naturales, donde incluían la respuesta de los seres vivos, como sucesos que responden a leyes generales, comparables a las que rigen a los seres inanimados. Descartes pensaba también que Dios había insuflado el movimiento original del universo, y por perfección divina, este movimiento se había conservado hasta la eternidad. Entonces Descartes pensaba que la naturaleza estaba formada por materia indiferenciada, y cuyos movimientos eran suficientemente regulares como para ser descifrados con un análisis matemático. Descartes separó claramente a los seres humanos de los inanimados, que eran los animales. Quiere decir que rompiendo todo lo que decía Aristóteles, que los animales y las plantas tenían un alma, y desarrolló el dualismo según el cual el alma se asimila a la mente, aunque existía en el cuerpo mecánico, y las dos eran entidades diferenciadas.
En esta teoría, el alma asumió la responsabilidad sobre aquellas cosas que no podían explicarse mecánicamente, como es la conciencia, como es la sensación, la memoria o incluso el intelecto. A falta de alma, los animales no podían gozar de estas funciones superiores, pues no podían explicar sus habilidades para encontrar refugio o comida, de modo que habló de los espíritus animales. De esta alma se encargaba de los músculos, los órganos, los sentidos y del cerebro, y explicaba que la sangre pasaba por los nervios moviendo los músculos, por ende el animal era un ser hidráulico, que respondía al medio que lo rodeaba, y el ser humano también se basaba en esta cualidad para sus funciones más básicas. Pero esta visión de los procesos biológicos generó un gran debate. El único aspecto que no pudo explicar Descartes fue el intelecto humano, ya que estos aspectos, como la inteligencia y el alma, eran dadas directamente por Dios. Y estas cualidades especialmente estaban fuera del cerebro y las controlaba la mente, un concepto muy solapado con el alma. La mente y el cuerpo eran entidades separadas, ya que el alma racional nunca dejaba de pensar, ni cuando duerme y ni siquiera después de la muerte, por lo que Descartes decía que el alma-mente no necesitaba un cerebro para funcionar. Por esta época, por estar en una época donde la monarquía dominaba y él creía que había un centro único que gobernaba todo, creía que el alma era controlada por el cerebro, tal como en los espíritus animales a través del sistema nervioso. Según esta hipótesis, propuso que mente y cuerpo se comunicaban en un glándula pineal, donde situó el alma, y se dice que eligió esta glándula pineal por ser una estructura única y que no es doble. Para Descartes, esta era la parte más importante del cerebro, pues en ella la sangre se convertía en espíritus animales, que posteriormente se extendían por todos los nervios, la parte del cerebro en donde se sitúa el alma. Los cuerpos de los hombres hipotéticos de Descartes no eran más que máquinas, el funcionamiento de sus partes es explicado de manera mecánica. Para él, la glándula pineal juega el papel en su explicación, porque está envuelta de la sensibilidad, la imaginación, la memoria y causa los movimientos corporales. Descartes explicaba que esta glándula estaba llena de espíritus animales y se encontraba rodeada de arterias, que en realidad hoy sabemos que son venas, y consideraba que allí era el asiento principal del alma racional. En el capítulo 4 vamos a ver respecto a la electricidad y la sustancia vital. A esto del enero de 1803, aprovechando un cadáver tibio de un ejecutado en la horca, el científico italiano Giovanni Aldini, un físico italiano famoso por la teoría muscular, se disponía a realizar un espectáculo anatómico donde creía que la vitalidad podría ser restaurada, con el fin de encontrar la fuerza vital ocupando como herramienta la electricidad, aprovechando la pila voltaica desarrollada por Volta 3 años antes. Con unos cables de cobre aplicó descarga eléctrica al cadáver. Este respondió apretando la mandíbula, abrió un ojo, se notó un movimiento en su pecho como que respiraba, e incluso levantó el puño como si estuviera defendiéndose de algo, de los atacantes que le estaban dando corriente. Además, luego Aldani aplicó corriente en el recto y sus piernas patearon. Su espalda se arqueó violentamente y todos pensaron que el cadáver de George Foster estaba volviendo a la vida. Galvani estaba tan interesado en encontrar el llamado fluido eléctrico, un juego que podía generar en el cerebro, y se escurría en los nervios dotando a los músculos de una potencia. Alessandro Volta no estaba de acuerdo con la teoría de Galvani y le daba una interpretación diferente, que según él, en el cuerpo no había nada eléctrico. Estos se enfrascaron en una discusión, en una gran controversia que duró aproximadamente una década. Pero también en esta época tan racional dimos pasos falsos, como es el caso del gran Franz Anton Mesmer, precursor de la hipnosis. Mesmer era un interesado en la astronomía, postulaba que habían fluidos invisibles que se movían en los seres vivos, el llamado mesmerismo o entre comillas magnetismo animal, donde decía que la gravitación de los planetas, la electricidad en los rayos de una tormenta o incluso el magnetismo de una brújula producían las enfermedades mentales. Si había un desequilibrio
había un desequilibrio con uso de imanes, dando de comer dietas altas de hierro, trataba de curar los movimientos anormales, dolores y molestias de manera inmediata. Parece una gran mentira, pero esta creencia se mantiene hasta el día de hoy, como cuando pasas la mano sobre una persona para alinear su energía. Pero con el tiempo se dio cuenta que estos resultados eran los mismos si aplicaba o no imanes, dándose cuenta de que la sugestión tenía un papel importante. Otro paso descuidado que tuvimos en el desarrollo de esta búsqueda fue el surgimiento de la frenología, una pseudociencia implantado por el señor Franz Joseph Gall, donde suponía que las características de una persona estaban íntimamente relacionadas con su cerebro, el aspecto físico de la cabeza. Las cualidades morales e intelectuales dependían de un sustrato orgánico y este era el cerebro. Pero esta teoría no seguía el método científico aplicado por Descartes, por lo que todo aquel experimento o cualquier teoría que no siguiera el método científico de Descartes se le iba a llamar desde ahora en adelante como neurociencia, como pseudociencia, una ciencia que no se puede demostrar, o una falsa ciencia. Pero no todo fueron noticias negativas. Llegó Pinel. Pinel era un escritor, traductor y editor. Nació en Francia en el año 1745 y tiene a su haber la fundación de la Clínica Médica de Observación y Análisis Sistemáticos de los Fenómenos Perceptibles de la Enfermedad. Pinel logró trabajar en una clínica privada para enfermos mentales. Tuvo esta idea de trabajar en este lugar por un amigo que había desarrollado una melancolía nerviosa, que hoy se llama depresión, y finalmente terminó en el suicidio, sin que Pinel haya hecho algo para poder ayudarle, por lo que se interesó mucho en las enfermedades mentales, y quien logró ver los informes que revelaban cómo se trataban las enfermedades en los centros clínicos de la época. Noblemente Pinel eliminó los tratamientos de sangría, es decir, sacarle sangre a los pacientes que sufrían enfermedades mentales, las purgas, que es inyección de aire en el cuerpo, y llegando a un tratamiento con el contacto directo y frecuente con el paciente. O sea, él pensaba de que tú tenías que conversar con ellos, tenías que tener una relación para poder sanarlos. También quitó todo tipo de grilletes o cadenas que amarraban a los pacientes a las paredes, cambiando la palabra loco por paciente, un paciente que necesitaba cuidados. Otro importante personaje fue Sigmund Freud, nacido en el 1856 y quien en el año 1986 abre su primera clínica privada en Viena, Austria, donde desarrolló la terapia del habla, precursora del tratamiento psicoanalítico. Trató con sus pacientes la hipnosis, pero abandonó de a poco esta práctica ya que los pacientes podían hablar con solo dejarlo en un sillón y que digan lo primero que les venga a la cabeza. Este proceso se llama libre asociación y que según Freud recordaban la determinada de los sucesos traumáticos del pasado. Es decir, una persona la sentaban ahí, dejaban que hablara cualquier cosa y gracias a eso lo primero que le llegaba a la mente, Freud sabía qué tipo de traumas tenía la persona. También hipotizó Freud que los sueños podían analizarse y que podían sacar información de ellos sobre el inconsciente, con lo que buscaba demostrar la acción psíquica de los síntomas de los trastornos mentales. En la actualidad se cree que los sueños tienen un componente emocional primario y la mayoría de las ideas freudianas al respecto de los sueños fueron desacreditadas. Freud logró después desarrollar la teoría de las tensiones y los conflictos, estableciendo un umbral de cual una idea era consciente y por debajo de este había un inconsciente. Planteó la complejidad mental inconsciente que no era menor que la consciente y que la causa de una buena parte de las enfermedades mentales residía en el inconsciente, dando él una terapia que tenía acceso para poder tratarlas. Sin embargo, la mayoría de las ideas de Freud sobre los instintos de la mente humana o sobre las memorias fueron reprimidas o abandonadas porque nunca fueron respaldadas por evidencias confiables. En el año 1900, Freud publicó la interpretación de los sueños llevando al público en general la noción de la mente inconsciente. Freud murió en el año 1923 de cáncer a la mandíbula. El psicoanálisis sigue siendo influyente en la psicología y en la psiquiatría a pesar de la carencia de evidencia científica a su favor, pero lo que es el neuroanálisis
se le asignó también como un nombre de pseudociencia. Pero hablemos de los avances científicos. En el año 1915, el científico Henry Dale identifica por primera vez un neurotransmisor, la acetilcolina, que tenía el efecto sobre el corazón. Este es el principal mediador en procesos complejos como el pensamiento, el aprendizaje y la memoria, encargándose también de dar las órdenes a los músculos para su contracción y cosas más. En el año 1901 se logra separar la adrenalina, una poderosa hormona también llamada epinefrina, que se produce en situaciones de alto estrés o de excitación. Estimula el latido cardíaco y otros procesos que logran preparar al cuerpo para defenderse o huir, lo que llamamos hoy en día como instintos animales. En el año 1945, el sueco Ulf von Euler, médico y farmacólogo, describe la dopamina, asociada a las sensaciones de placer y satisfacción. Se ha relacionado con la adicción, con el movimiento y con la motivación. Y esta hormona era tan ansiada que las personas realizaban acciones que le den esta satisfacción, como es el sexo, o para poder obtenerla, o incluso de manera, digamos, artificial, como es el consumo de drogas psicoactivas. En el año 1958, Arvid Carlsson y Neil Ashken Hilliard descubrieron un neurotransmisor que estaba relacionado con el Parkinson, una enfermedad causada por el daño o muerte de las células neuronales. Recordemos que el Parkinson es descrito por Shakespeare en dos de sus personajes ficticios como movimiento involuntario. También el señor Da Vinci decía que sufría una parálisis que producía movimientos incontrolables, enfermedad que estaba descrita en la antigüedad con orígenes demoníacos. Pero siendo más riguroso con un ejemplo real de esta enfermedad, se describe una consecuencia de un naufragio en un barco español lleno de cargamento de mercurio en el año 1810. Un barco encontrado por marineros ingleses. Perdón. En un barco encontrado por marineros ingleses con barriles de mercurio. Estos tomaron estos barriles y fueron contaminados. 4 años después presentaron síntomas de Parkinson y efectos secundarios por la intoxicación, como es también la caída de los dientes. A mediados del siglo XX se conocía que las neuronas eran entidades independientes y que estaban separadas en un espacio estrecho, descubriendo cómo las neuronas se comunicaban. La sinapsis que hoy día se entiende. El señor Otto Loewi, cerca de 1909, quería demostrar que la transmisión de los impulsos eran química y no eléctrica, y convencido de esto, nunca pudo probarlo. Pero en el año 1920, Loewi dormía cuando en un sueño había tenido una revelación, donde tenía la respuesta del experimento para poder demostrar que él tenía la razón, y junto a los pasos que tenía que seguir, los materiales y los diseños de un experimento. Todo estaba tan claro en su pensamiento que cogió un papel, tomó un pedazo de papel y escribió todo lo que tenía que hacer. Lamentablemente en la mañana siguiente no pudo descifrar sus garabatos y su escrito hecho en medio de la madrugada. Terminó el día sin poder acordarse y se fue a dormir. A esto de las 3 de la mañana, en la noche siguiente, vuelve a despertar exaltado y esta vez se levantó de la cama, tomó su ropa y se fue directo al laboratorio. Otto Loewi gana el premio Nobel en el año 1936 a los 16 años de edad. Y en simples palabras lo que hizo fue extraer el corazón de 2 ranas. A uno le quitó el nervio vago, que se encarga de los latidos cardíacos, y en el otro le extirpó. Y el otro no le extirpó nada. O sea, a uno lo dejó con nervio vago y uno lo dejó sin este nervio. Bien. Bañó al que tenía el nervio vago con una solución alcalina, para que el corazón siga funcionando unos minutos más, y luego estimuló el corazón con el nervio vago, y como era de esperar, el latido cardíaco se ralentizó. Tomó una pipeta y tomó el líquido con este, y había bañado a dicho corazón y lo puso en el otro ejemplar que no tenía ningún tipo de estimulación eléctrica, empezó también a ralentizar de manera inmediata. Más adelante logró hacer lo contrario con la adrenalina, pero habían tantas dudas que tuvo que repetir 18 veces el experimento ante el público,
tanto así que le pidieron que se quedara a un extremo de la sala y que una persona ejecutara las instrucciones que Loewy le decía para reproducir el experimento. Esto fue en el año 1926 en Estocolmo, y por fortuna de él, todos funcionaron. El capítulo quinto habla sobre el ADN. En el siglo XX, por la segunda mitad, se generaron grandes avances en la biología, con el descubrimiento del ADN, y este resolvía el gran rompecabezas que aquí nace la biología molecular. Aquí nace la biotecnología, el descubrimiento hecho por James Watson y Francis Crick, trabajando juntos desde el año 1951 y publicando su gran descubrimiento 2 años más tarde en la revista Nature. Déjale. Este descubrimiento logró que la comprensión de las enfermedades neurológicas, también las mutaciones, entendimos acá con este descubrimiento las enfermedades neurológicas y también las mutaciones. Se descubrió también que el ser humano tenía unos 20.000 genes, número similar al ratón. También que el ser humano tenía gran cantidad de secuencias genéticas duplicadas, mucho más que otros mamíferos, y estas duplicaciones eran esenciales para la creación de nuevos genes específicos como en los primates. También se descubre que al menos un tercio de todos estos 20.000 genes se expresaban en el cerebro o eran directamente para desarrollar el cerebro, más que ningún otro órgano del cuerpo humano. Los genes controlaban el desarrollo del cerebro, el funcionamiento del cerebro maduro y final, cómo nos comportábamos. Y a pesar de las variaciones entre sexo, grupo étnico o individuos que aunque existen más de 1 millón de variantes de ADN, tiene poca importancia respecto al desarrollo de la estructura cerebral. Es decir, que el ADN, a pesar que es distinto, el desarrollo cerebral es igual en todos los seres humanos. Volviendo a lo que es la enfermedad mental y los trastornos mentales, se han encontrado más de 100.000 hasta el momento, y se ha visto que los mismos genes pueden influenciar en enfermedades como el autismo, la hiperactividad con déficit atencional, el trastorno bipolar, la depresión e incluso la esquizofrenia. Hoy en día, en pleno siglo XXI, los canadienses Andra Smith y Claude Mesmer lanzan un estudio respecto al desdoblamiento. Este fenómeno se da cuando las personas duermen y suelen sentir que sus cuerpos se adormecen, pero no su conciencia, por lo que además declaran que el desdoblamiento refiere a una separación consciente pero no voluntaria del alma respecto al cuerpo que permanecerá inmóvil. Con un sujeto de prueba que dice poder entrar en este estado de manera voluntaria, declara ver su cuerpo y estar de alguna manera flotando sobre este, consciente de lo que sucede pero sin experimentar emociones particulares. Según la resonancia magnética, la paciente presenta en este estado presenta una desactivación de la corteza visual, en el cerebro obviamente, pero también la activación del área izquierda del cerebro en la zona de la imaginación cinética, la parte del cerebro que imagina los movimientos que son necesarios para ciertas acciones que aprendemos o hemos aprendido con imágenes mentales del movimiento corporal. O sea, tú cuando estás en a pesar de que tu parte del cerebro que va respecto a lo que es la visión, pero sí está activa, muy activa la parte que que graba los movimientos que tú tienes que hacer. Muy importante esto. Los investigadores saben que las experiencias extrasensoriales pueden ser producidas por traumas cerebrales, la privación sensorial o experiencias cercanas a la muerte, drogas disociativas o psicodélicas, la deshidratación, el sueño o estimulación eléctrica y entre otros factores que pueden alterar el cerebro. Pero este es el primer caso de entrar en este trance voluntariamente y que se ha podido estudiar. Los científicos afirman en este informe de que el viaje astral descrito por los místicos no hay una actividad paranormal de ningún tipo. Estas son alucinaciones que son provocadas por algún mecanismo neurológico. Concluyen también que estas habilidades neurológicas se pueden entrenar. Otra investigación, en este caso es inglesa, liderado por el psicólogo cognitivo Jason Brahamett, que afirma que los viajes astrales están relacionados con la inestabilidad de los circuitos neuronales, de los lóbulos temporales y errores en la representación mental del cuerpo propio.
definiéndolo como alteraciones en el funcionamiento cerebral y que provocan apagones sensoriales entre el cuerpo y el yo. Tenemos entonces, después de haber conocido tanta información maravillosa, podemos concluir que podemos decir que, a pesar que de los primeros tiempos que se tiene registro, se trató de entender el pensamiento, las enfermedades y la habilidad motora de los seres humanos con un alma, que es el soplido de la vida. Pero tras el avance científico y filosófico que daban a entender que el ser humano era superior a su intelecto, de todas las corrientes otorgan al ser humano una capacidad divina intangible, que aún no podemos descifrar, pero que es la imaginación o que es la inteligencia o la voz mental que todos tenemos. Podemos también pensar en el caso del gran ajedrecista Kasparov, que calculaba 10 jugadas al futuro en su mente, mientras que jugaba una partida con la supercomputadora de la IBM, la Grand Deep Blue, que podía calcular infinitas de estrategias en un pero ocupando un alto consumo energético e incluso al borde de explotar. Es decir, el cerebro humano es impresionante. Pensábamos que el alma de energía inmortal y que puede ir escalando entre las plantas y los animales hasta llegar a ser un ser humano consciente. En este último caso, el alma tiene una característica superior y que hasta el día de hoy se cree que tiene una influencia o energía divina. Entonces podríamos concluir, ¿qué es el alma para ustedes? Hay una frase que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque el de él emana la vida. Este es un texto bíblico muy antiguo que supone de que el alma está en el corazón. Los filósofos post-edad media lograron desarrollar una hipótesis de que el alma estaba en el cerebro, mejor dicho, el alma era la mente. Pero posiblemente dentro de muy poco, o tal vez nunca podamos encontrar esta respuesta. Sería el fin de una sociedad como la conocemos. La cultura, la religión y los dogmas eran tan potentes como para poder crear vida en laboratorios como lo es hoy, pero introduciendo algo similar a lo que es un alma en estos tipos de humanos que vamos a crear. Sea lo que sea esto, o sea como es que se introduce un alma en el cuerpo, a pesar que nosotros lo hagamos de manera artificial. Los científicos hoy en día, por moral, tienen la prohibición de crear vida artificialmente. Quizás la respuesta a lo que nos proponemos hallar, que es el sentido del alma y dónde se encuentra, está exactamente en esta barrera, en la creación de vida artificial. Como en la antigüedad, cuando no se pudo trabajar con humanos, en la época pitagórica, los chinos no tocaban el cuerpo humano porque ellos decían que era algo santo, pero gracias a los filósofos, a los científicos que quisieron investigar el cuerpo, desecharon esas ideas morales y empezaron a investigar. Pensemos qué pasaría el día de hoy si dejamos esto de no clonar seres humanos o podamos crear un ser humano y podamos entender al fin y al cabo cómo es que se forma una vida humana y si es que una vida humana artificial tiene la característica de tener un alma, de tener la imaginación, de tener la capacidad de racionalizar. Cosas lamentablemente que no vamos a descubrir hasta que se levanten estas barreras que, digamos, limitan lo que es el conocimiento científico. Espero que les haya gustado esta exposición. Yo ahora me presento el sábado. Esto era una especie de saber cuánto duro en toda esta exposición y tratar de aprenderlo bien. Buscando el alma o buscando el cerebro. A fin y al cabo entendemos de que el cerebro lo es todo. Quizá en el futuro entendamos de que sería igual vacío creer esto, de que el alma no existe, como se ha considerado ahora con el tema de los viajes astral. Mucha gente dice que ha tenido experiencia de este tipo. Yo personalmente conozco gente que dice yo lo hago y me veo flotando. Pero eso es lo que dicen ellos. Lo que dice la ciencia el día de hoy es que todo esto es parte de un problema cerebral. Es tu mente que está jugando contigo, jugando con esas capacidades únicas que tiene. Espero que le haya gustado, espero que haya sido un poco entretenido, que hayan aprendido algo. Y nada, este fue y muchas gracias.